No hace mucho en la Argentina murió asesinado un hombre ligado a la política. Este hombre había tenido una vida muy ostentosa. Él había ganado mucho dinero. La muerte fue algo muy confuso. Realmente no se pudieron determinar las causas por las cuales lo asesinaron. Lo cierto es que a pesar de que él vivió una vida tan ostentosa, a pesar de que él vivió una vida de tanto lujo, las fotos que el periodismo tomó allí en su funeral mostraban que alrededor del cajón, en el cementerio, había muy pocas personas. Y el periodismo destacó que el cajón era un cajón muy pobre, muy humilde, recientemente pintado. Proverbios capítulo 22, versículo 2 dice que el rico y el pobre se encuentran. Está claro que en el mundo y en esta vida se establecen clases sociales, pero con la muerte esas clases sociales dejan de ser, ya no tienen ningún valor. Si hay algo que nos ha dejado esta pandemia, o nos está dejando, o nos está enseñando, es una gran lección. Y es que el mundo de repente se nos hizo más pequeño. Antes pensábamos en otros países, cosas que pasan en otros lugares y las veíamos como lejanas, no solo por la distancia del lugar en el cual vivimos a los países en los cuales suceden esas cosas, sino como lejanas a que a nosotros nos pudieran suceder. Sin embargo, hoy día el mundo parece que se nos hizo mucho más pequeño. Estamos mucho más interconectados unos a otros. Nos hemos vuelto mucho más interdependientes los unos de los otros. Y sobre todas las cosas, hemos entendido que toda la humanidad tiene un problema en común y que toda la humanidad necesita una solución en común. Este es el tiempo en el cual ni las filosofías, ni las ideologías, ni las religiones tienen una respuesta para el gran interrogante del ser humano. La gran pregunta hoy es, ¿quién nos dará la salida en esta pandemia que azota gravemente al mundo entero? ¿Quién nos dará la salida? Nadie ha tenido la respuesta para ello. Este es el gran momento de recordar que lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. De esto se trata la palabra que te quiero compartir en esta oportunidad. En Marcos capítulo 16, versículo 1 al 4, quiero leerte algo que aconteció luego de la muerte de nuestro Señor Jesucristo y en el día exacto de su resurrección. Dice Marcos 16, 1. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya salido el sol. Pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. La victoria de Jesús en la cruz del Calvario es total. Él triunfó sobre el pecado, Él triunfó sobre la muerte, triunfó sobre Satanás el diablo, pero su victoria también es la victoria sobre la enfermedad, sobre el dolor, sobre nuestras dolencias, sobre nuestros sufrimientos, sobre aquello que nos separa de Dios. La victoria sobre el pecado es una victoria absolutamente total. Sin embargo, eso no significa que no tengamos luchas, que no tengamos batallas, que no tengamos dolores, cosas, circunstancias que atravesemos en la vida. ¿A qué se debe esta situación? No hace mucho planté unos arbolitos, 4 arbolitos, y los estoy regando todos los días para que crezcan fuertes. Un día, mientras regaba uno de esos arbolitos, noté que allí una araña había hecho una telaraña. Y ella estaba allí en la telaraña. Yo regaba el arbolito, el otro día la observaba, y algunos bichitos caían, y ella naturalmente se los comía. Pasaron los días y de repente un día veo que la araña había muerto. La telaraña permanecía, pero la araña estaba quietita allí. Pasaron otros días y la vi cómo se empezó a deteriorar, se empezó a secar, hasta que finalmente quedaban unas hirachitas de esa araña. Sin embargo, la telaraña permanecía ahí.
Y lo que pude observar es que los bichitos que caían en esa telaraña quedaban allí atrapados y morían. La araña ya no tenía vida, no tenía poder alguno, pero la telaraña, la obra que esta araña había entretejido, permanecía en pie y seguía ocasionando daño a aquellos insectos que allí caían. Dice Primera de Juan, en el capítulo 3, versículo 8, que para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Es tan importante esto porque Satanás es un enemigo vencido por nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, sus obras permanecen, están allí, y estas son las cosas que Dios tiene que remover de nuestra vida. En Jerusalén, en los días de Jesús, muy pocos sepulcros se les rodaba una piedra. No todos los sepulcros la tenían. La mayoría de los sepulcros no tenía una piedra allí en la entrada, pero el de Jesús sí lo tenía. ¿Por qué tenía esta piedra allí? Mateo capítulo 27, versículos 59 y 60 dice que tomando José de Arimatea, el cuerpo lo puso en un sepulcro nuevo y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. Él fue el que puso la piedra y luego se fue. A esta es la piedra a la cual ella se refería, la mujer, y decía, ¿quién nos removerá la piedra? Notemos que el problema no tenía que ver con quién había puesto la piedra, José de Arimatea. El problema tenía que ver con la piedra misma. Y esto es exactamente lo que a veces nos sucede a nosotros. Vivimos culpando a la gente, vivimos culpando a las personas que nos hicieron daño, vivimos culpando a las fuerzas del mal, tal vez, o a cuantas cosas que causaron un daño en nuestra vida, que pusieron un obstáculo en nuestra vida. Y el problema no es tanto quién lo puso allí, el problema es el obstáculo mismo, porque es eso lo que tiene que ser removido. Y la gran pregunta que estas mujeres hicieron es, ¿quién removerá la piedra? Lo que ellas no sabían, es que Dios ya la había removido. Mateo 28:2 dice que un ángel del Señor removió la piedra y se sentó sobre ella. El gran problema de estas mujeres no era entonces quién removería la piedra, porque Dios ya había provisto la salida al problema. La gran pregunta es qué necesitaban ellas para ver que esa piedra ya había sido removida. Esto es exactamente lo que necesitamos nosotros. Muchas de las cosas que nosotros necesitamos en esta vida, muchas de las salidas a los problemas, incluyendo la salida a esta pandemia mundial, Dios ya ha provisto la solución. Tu problema económico, Dios ya proveyó la solución. Tu problema matrimonial, problema con tus hijos, toda situación en tu vida, Dios ya ha provisto la salida, ha provisto la solución. Ya Él removió la piedra, porque no hay obstáculos para Dios. El tema es que necesitamos nosotros para ver esa salida. Y te quiero hablar de algunas cosas puntuales que sucedieron en este acontecimiento. Lo primero que estas mujeres necesitaron es no desperdiciar tiempo y dinero en cosas que no aprovechan. Eso es lo que necesitamos nosotros. Si queremos ver la salida de Dios, no debemos desperdiciar nuestro tiempo y dinero en cosas que no aprovechan. El versículo 1 dice algo muy importante, que estas mujeres, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé, dice que compraron especias aromáticas para ungir al Señor. Compraron, hicieron una inversión, gastaron su dinero, fueron hasta un lugar, invirtieron tiempo y dinero. Alguien dijo, cuando das tu tiempo, das tu vida. Porque el tiempo es, nuestra vida es la vida que tenemos en este mundo, está condicionada al tiempo. Y cuando pierdes tu tiempo, pierdes tu vida. Hace tiempo leí algo que me impactó. Tal vez lo conoces. La ley 80-20. Significa que en el 20% de nuestro tiempo obtenemos el 80% de los resultados que alcanzamos en la vida. Por ejemplo, si tienes un negocio, en el 20% del horario que tienes abierto el negocio, vendes el 80% de tu venta total. Y en el 80% restante solamente el 20% vendes. Del 80% de mercadería que tienes en tu negocio, si es que tienes un negocio, ¿no es cierto? Del 80%, del 100% de la mercadería, el 20% representa el 80% de tus ventas. Y el otro 80% está ahí,
Esto se aplica absolutamente a todo en la vida. Es algo sumamente importante. Cuando yo entendí esto, entendí un gran principio de lo que es productividad. Alguien dijo, de nada te sirve hacer 1.000.000 de cosas si no haces las cosas que Dios quiere que hagas. Los evangelios nos relatan el caso de 2 mujeres, hermanas, Marta y María. Y el Señor le dijo a Marta, la que más hacía cosas era María, pero el Señor le dijo a Marta, 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 afanada y turbada estás con muchas cosas, pero una cosa te es necesaria. Jesús había anticipado que Él iba a resucitar al tercer día, y este era el tercer día. Es por eso que cuando las mujeres fueron a comprar especias aromáticas para ungirle, estaban perdiendo el tiempo. El Señor había dicho que iba a resucitar, y no solamente estaban perdiendo el tiempo, estaban perdiendo dinero en cosas que no son provechosas. Dios nos ha dicho que no hay salida en los curanderos, que no hay salida en los brujos ni en los hechiceros. ¿Y cuánta gente va y consulta a brujos, a curanderos, a hechiceros? Pierde su tiempo y pierde su dinero. Dice Isaías 55:2, ¿por qué gastáis vuestro dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Los evangelios nos hablan de una mujer que durante 12 años padeció flujo de sangre y gastó todo lo que tenía en curanderos, en médicos, pero también en hechiceros. Todo lo gastó. Perdió 12 años de su vida. La Biblia nos habla de un hombre que estuvo 38 años enfermo, esperando que un ángel descendiera y moviera, agitara las aguas de un estanque, porque solamente uno recibía un milagro. Perdió 38 años de su vida. Perdió su tiempo. La Biblia nos habla en el libro de los Hechos de un paralítico que durante toda su vida fue puesto allí a las puertas del templo para que alguien le diera algo y nunca entró al templo. Había perdido toda su vida. No pierdas tu vida, no pierdas tu tiempo, no pierdas tu dinero en cosas que no aprovechan. Ya Dios ha provisto la salida. Esa era el que tienes que buscar. La segunda cosa que necesitamos para ver esa salida que Dios ya ha provisto es no tomar decisiones apresuradas. Y aquí quiero hacer una comparación de este mismo episodio en el Evangelio de Juan, que nos agrega algunas cosas que no dice Marco. Dice Juan capítulo 20, el versículo 1 y 2, te voy a leer la parte A del versículo 2, dice, el primer día de la semana María Magdalena, no menciona las otras 2 Marías, fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Y dice el versículo 2, entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo al que amaba a Jesús. Luego te leo la otra parte de este texto. Dice que ella corrió inmediatamente, no miró al sepulcro. Después cuando comparamos el Evangelio, nos encontramos en el versículo 14 que Jesús estaba allí. Y él habló con ella después. Pero ella primero fue y corrió, luego volvió. Tomó una decisión apresurada. Hay decisiones que son como las motos, las motocicletas. Viste que las motocicletas no tienen marcha atrás. Y hay decisiones que no tienen marcha atrás. Es tan importante tener cuidado con las decisiones apresuradas. Yo que soy comerciante, he aprendido que lo mejor que uno puede hacer para captar una venta es que el cliente tome una decisión apresurada. Recuerdo que cuando era adolescente tenía un hombre un supervisor de venta, que todos los días nos daba charlas de venta. Y él nos decía algo que nunca se me olvidó. Venta diferida es venta perdida. Porque al cliente lo teníamos que atrapar en el momento, que tomara la decisión de comprar. Si lo dejaba para otro día, tal vez esa venta ya no la íbamos a hacer. La decisión es apresurada. Proverbios 21:5 dice que los pensamientos del dirigente ciertamente tienden a la abundancia, mas todo el que se apresura alocadamente de cierto va a la pobreza. El Señor estaba allí en la tumba. Él había resucitado, pero Él se iba a encontrar con María. El tema es que ella salió corriendo, tomó una decisión apresurada. Las decisiones apresuradas pueden costarnos caro. Un hombre llamado Lot, un día tomó la decisión apresurada de irse a Sodoma y a Gomorra. Arruinó su vida, perdió su esposa, arruinó la vida de sus hijas. La Biblia nos habla de un hombre llamado Esaú, que tenía el derecho a la primogenitura, la mitad de la herencia de su padre. Sin embargo, un día tomó la decisión apresurada de vender su primogenitura a su hermano Jacob. Y dice después el libro de Hebreo que
La procuró con lágrimas recuperarla, pero ella nunca la recuperó. La Biblia nos habla de un hombre llamado Moisés, que cuando vio una injusticia de un egipcio hacia uno de sus hermanos compatriotas, tomó la decisión apresurada de matar a ese egipcio. Y esto le costó 40 años de su vida en el desierto de Madián. Retrasó el plan de Dios. La Biblia nos habla de Judas, que luego de traicionar al Señor tomó la decisión apresurada de quitarse la vida. Qué distinto hubiera sido que hubiera ido al Señor. Hubiera recibido el perdón de Dios. Todas las personas que toman decisiones apresuradas, luego reciben las consecuencias. No debemos tomar decisiones apresuradas. Ya Dios ha provisto la salida. No hay obstáculos para Dios. La tercera cosa que necesitamos para ver esa salida que Dios ha provisto es dejar a un lado las ideas preconcebidas. Voy a volver a leerte el versículo 2 de Juan 20. Dice, entonces corrió, está hablando de María, dice, y fue a Simón Pedro y al otro discípulo al que amaba Jesús, y dijo, presta atención, han llevado al Señor del sepulcro, y no sabemos dónde le han puesto. Tu forma de mirar las cosas determina en gran parte lo que ves. Recuerdo que en un seminario teníamos un profesor, íbamos a hacer una materia que era evangelismo. Y recuerdo que no conocíamos al profesor porque estaba comenzando ese ciclo lectivo ese año. De repente entró un muchacho, estábamos todos esperando allí, y entró un muchacho y se presentó, muchacho alto, gordito, pero la imagen captó la atención. Tenía una gorrita para atrás, no era la imagen de un profesor de seminario. Tenía una remera, una camisa sobre la remera abierta, como era gordito se le veía parte de la panza, la camisa desprendida, un pantalón corto medio rotoso, unas zapatillas. Se sentó en el púlpito, en el escenario allí donde estaba el púlpito, y moviendo los pies nos habló durante 1 hora acerca de evangelismo. Hablaba bien, realmente, pero la imagen era chocante para ser un profesor de seminario. Cuando llegó el break de esa materia nos dijo que nos tomáramos unos minutos, que él ya regresaba. Y en la segunda hora él vino vestido de camisa, saco, con zapatos, bien peinado. Y nos dijo, a ustedes le chocó la imagen. Y claro, porque nosotros teníamos un preconcepto, una idea preconcebida de lo que era un profesor de seminario. Y entonces nos habló de evangelismo, pero nos habló de los preconceptos que nosotros tenemos acerca de las cosas y cómo se nos cambia un pensamiento cuando las cosas no son como nosotros pensábamos de antemano que tenían que ser. Un preconcepto es la opinión que se tiene de algo, de alguien antes de tiempo, sin siquiera tener la certeza sobre ello. A veces tenemos la idea de una persona. De solo verla decimos, esta persona debe ser así. Tal vez por el color de piel, tal vez por la nacionalidad, tal vez por la clase social, tal vez, no sé por qué, a veces imaginamos cómo son las cosas, o cómo Dios va a hacer las cosas, ideas preconcebidas. María solo había visto la piedra removida. Sin embargo, ella en su mente empezó a argumentar de que al Señor se lo habían robado el cuerpo. Y no sabemos dónde le han puesto. Ninguna de esas cosas eran así, pero ella tenía esa idea, porque ella tenía la idea preconcebida cuando compró esas especies aromáticas, de que ella tenía que ir y encontrarse con el cadáver de Jesús. Y no fue así. Entonces ella, a partir de allí, comenzó a tomar decisiones apresuradas en función de ideas preconcebidas. El pesimista tiene la idea preconcebida de que todo le saldrá mal. El optimista tiene la idea preconcebida de que todo le tiene que salir bien, de que hay que ser positivo en la vida para que las cosas te salgan bien, y no siempre te van a salir bien. El realista tiene la idea preconcebida de que las cosas son como las ven sus ojos y que nada va a cambiar la realidad. La persona de fe deja a un lado las ideas preconcebidas y confía solamente en Dios. Para Dios no hay obstáculos. Fue José de Arimatea el que hizo rodar la piedra allí a la entrada de la tumba de Jesús. Fue Pilato el que mandó a sellar con el sello romano esa piedra y puso 2 guardias. Sin embargo, esa piedra nunca fue un obstáculo para Jesús. Esa piedra solamente era un obstáculo para que estas mujeres vieran la resurrección de Jesús. ¿Sabes? No hay obstáculo para Dios. No hay obstáculo para Dios.
En Jesús, Dios ha removido todo obstáculo que nos impedía llegar a Él, que nos impedía alcanzar y disfrutar y conocer el amor de Dios. Por lo cual, no desperdicies tu tiempo y tu dinero en cosas que no aprovechan. No tomes decisiones apresuradas. Deja a un lado tus ideas preconcebidas, porque lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Es por eso que debemos tener bien en claro que la salida no nos la dará el ser humano. La salida solamente la dará Dios. Es Él quien removerá toda piedra, porque no hay obstáculos para Dios, no hay imposibles para Él. Tal vez en este momento has encontrado un obstáculo para tu vida, un obstáculo en tus sueños, un obstáculo en lo que querías alcanzar, algo que te impide llegar a la meta, algo que te está impidiendo conocer a Dios, algo que te está impidiendo alcanzar una sanidad, algo que te está impidiendo alcanzar la salida. La buena noticia es que ya Dios ha removido esa piedra. No hay obstáculos para Dios. Acércate a Él en este tiempo. Te invito a que hagas esta oración. Señor, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias por esta palabra. Tu palabra nunca vuelve vacía. Yo sé que va a ser una obra en este momento y a través del tiempo a las personas que escuchen este mensaje. Porque es tu palabra la que hemos abierto, la palabra del Dios vivo y verdadero. Donde quiera que te encuentres en este momento, yo te invito a que abras tu mente y tu corazón a Dios. Y esta palabra hará la obra para la cual es enviada a tu vida. No importa si estás en soledad, si estás en enfermedad, en depresión, donde quiera que te encuentres y en la situación que te encuentres, Dios conoce tu mente, tu corazón, tu pasado, tu presente, pero también tu futuro. Él ha provisto la salida y si lo crees, comenzarás a ver la gloria de Dios en tu vida. Señor, te doy gracias por aquellos que están recibiendo este mensaje. Es hecho por el poder de tu Espíritu y por el poder de tu palabra. Lo creo, en el nombre de Jesús. Amén. Te invito a que te suscribas a este canal, porque de ese modo te llegarán las notificaciones de cada mensaje que subamos. Y también te invito a que compartas este mensaje. Si ha sido de bendición para tu vida, será doblemente de bendición en aquellos que la reciban. Que Dios te bendiga.